Rogelio, un gusto. Por fin, después de un muy, muy buen rato, podemos platicar. Yo en mi cabeza ya había concebido este momento y ya por fin ahorita se está dando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Rogelio, como te mencioné antes de estar empezando esto, a mí me gusta que la persona se describa. Entonces, respóndame a la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién es Rogelio Segovia? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que encantado de poder estar aquí. Antes que nada, este es el primer podcast presencial que hago en 15 meses, más de 15 meses. Bueno, y ahora voy de invitado. Entonces, un honor poder estar aquí en tu espacio y compartir. Esa pregunta es una pregunta muy compleja. Es una pregunta truco que siempre hago en mis emisiones y es donde todo el mundo se empieza ahí a cascabelear y cualquier cantidad de respuestas he encontrado. Creo que de todas las que me han dado y que me gusta robarme, y de ahí te platico quién soy. Una vez le pregunté a una persona, ¿quién eres tú? Y me dijo, simplemente soy. Y esa respuesta me encantó porque estamos hablando de estar en el aquí y en el ahora y presentes en lo que estamos haciendo, y sobre todo porque refleja un tema de que estamos quienes somos hoy, aunque seamos diferentes al de ayer y al de mañana. Quitando ese choro filosófico, ahora sí vamos. Soy Rogelio Segovia, soy abogado, máster en administración de empresas, máster en derecho corporativo. Actualmente estoy terminando mi doctorado en filosofía y cultura y soy coach ontológico ejecutivo por Newfield Network. Soy papá, hermano, hijo, apasionado, escritor, mucho de cuentos cortos, aunque últimamente me he estado enfocando en temas de artículos de recursos humanos, de vida, de cultura. Me gusta la jardinería, me gusta la panadería, me gusta correr, me gusta hacer un poco de todo, la fotografía también, ahora en esto del tema del podcasting. Y creo que soy lo suficientemente malo en todos mis hobbies para seguirlos haciendo y seguirlo intentando y que se vuelvan precisamente eso, ¿no? Un hobby, un entretenimiento. Entonces eso soy, Sergio, y nuevamente gracias por la invitación y adelante. Muchas gracias, Rogelio. De hecho, quería decirte que desde antes, cuando yo estaba haciendo el podcast, o sea, cuando estaba concibiendo las primeras preguntas, etcétera, pues me fui a las fuentes. Entonces, una de las fuentes que utilicé, ya te tengo estudiado, o sea, ya he visto varios de tus capítulos, se me hacen muy buenos, y precisamente tengo que decirlo aquí, frente a la cámara, te lo robé eso de quién eres. Me gusta mucho porque esta parte de yo definirte a ti se me hace, y para empezar a definir no me gusta porque definir es acotar, y una persona no se puede acotar. Y número dos, lo hago muy a mi visión, entonces prefiero que la persona lo haga y me pareció muy, muy bueno. Aparte, tú estás por terminar un doctorado en filosofía y bueno, eso también me habla bastante de tu personalidad y todo esto que me mencionas de coach ontológico, tu salida reciente de Christus, ahorita hablamos de eso, pero también se me hace un movimiento interesante. Y bueno, de hecho las preguntas van a ir enfocadas un poquito en esta etapa de dirección que tuviste, pero pues igual hay que platicar de tus retos actuales también, ¿sale? Adelante. Muy bien. Primero, Rogelio, vamos a empezar con eso, que es lo que te acabo de decir. ¿Qué te orilla hacer este movimiento? Estabas como VP por 7 años en Christus Health, esta cadena larga de hospitales y del sector salud. Sé que están en 8 ciudades actualmente en México. En México, en 8 ciudades. En 8 ciudades. ¿Están fuera de México también? En Chile, en Colombia, y el corporativo está en Estados Unidos. Ok, perfecto. Esa parte no la sabía, fíjate. Estuviste ahí como VP en HR y pues bueno, cuéntame, ahorita cambiaste a partner en Think Talent con esta Ginny Dorado, si mal no recuerdo. Y pues bueno, cuéntame por qué este movimiento, qué estás buscando actualmente, Rogelio. Platícame un poco de eso. Ya, déjame te doy antes de eso un pequeño antecedente. A mí el tema de la evolución constante siempre es algo que he tenido dentro de mí. Yo por muchos años fui abogado corporativo, del 99 al 2012 fui abogado corporativo. Estuve en FEMSA, en la división logística, 4, casi 5 años, y en el 2003 me muevo a Muguerza y estuve en Muguerza en el área legal del 2003 al 2012 y desde el 2012 en recursos humanos. Yo creo que estos cambios tienen mucho que ver con la pasión de lo que hago y por qué lo hago.
yo nunca me he visto estar haciendo toda mi vida lo mismo, encerrado en algún ecosistema o en algún sistema donde no me sienta que pueda florecer de diferentes maneras. Lo mismo me pasó cuando estaba en legal. Simplemente un día dije, ya no quiero hacer esto, ya no me apasiona, ya no estoy trascendiendo a través de lo que estoy haciendo. Y déjame te digo que a mí la parte legal es una parte que me apasiona, es un tema que desde muy chico yo sabía que quería ser abogado. Me cambio a recursos humanos me abrió otro panorama, me abrió una vida totalmente distinta. Es algo que en retrospectiva digo, qué bueno que fui abogado, porque si no, no hubiera disfrutado tanto haciendo lo que ahora hago. Cómo lo disfruto, cómo me apasiona este tema de recursos humanos. Entonces, algo similar a lo que me pasó hace 10 años más o menos, en el 2011, cuando dije, necesito un cambio, necesito florecer de diferentes maneras, necesito crecer. Creo que los humanos estamos hechos para transformarnos, para crecer, para poder trascender. Y ese es el motivo que me orilló a buscar nuevos retos profesionales. La verdad es que Christus Mugersa, Christus Health es una excelente organización, es una gran empresa para trabajar. Es una empresa a la que le entregué 18 años de mi vida. Es una empresa que me entregó 18 años de su existencia. Crecí tremendamente, tengo 44 años, te imaginarás, llegué de veintitantos, muy chavo. O sea, tuve la oportunidad de crecer dentro de la organización prácticamente en todos los niveles de contribución, desde analista hasta una posición ejecutiva. Entonces, plena y totalmente agradecido, pero lo que yo estaba buscando, lo que estoy buscando, mi camino es seguir creciendo, seguir trascendiendo. Y un tema importante en este tema del crecimiento y la trascendencia es que es un tema que, visto desde el otro punto, desde el otro lado de la moneda de esto, son cambios planeados para mí. O sea, este es un cambio que yo empecé a trabajar desde hace 4 o 5 años aproximadamente. Cuando me empiezo a certificar como coach ontológico, yo básicamente un día me di cuenta. A mí me gusta correr, como te decía también, corro muy temprano en la mañana, 5:30, tuve una epifanía. Me di cuenta que yo no sabía hacer otra cosa más que ser empleado. Y creo que soy un muy buen empleado, pero dije, ¿qué más puedo hacer? O sea, quiero hacer cosas diferentes, conocer perspectivas diferentes. Es donde empiezo a certificarme como coach ontológico. También el certificarme como coach, la parte ontológica, que cuando llegué no sabía lo que significaba, tiene un fuerte componente filosófico. Entonces eso fue también lo que me llevó a estudiar el doctorado posteriormente, pero también me preparó para hacer cosas distintas, me preparó para esta decisión. Te digo, es una decisión que empecé a tomar hace 4 años, no sabía exactamente cuándo iba a llegar, y una coyuntura de oportunidades en este momento me dijo hace, 4 o 5 meses, ese va a ser el momento, y empecé a planear todo para que sucediera en ese momento. Entonces, ese es el motivo por el cual sigo buscando maneras de crecer, sobre todo de trascender. Yo estoy convencido de que las personas trascendemos a través de los demás. Parte de mi propósito de vida o misión de vida es ayudar a los demás, así como mucha gente me ha ayudado a mí en el trayecto de mi carrera. Yo personalmente difiero mucho de lo que es la meritocracia. No la niego, no la escondo, pero nada más no olvidemos que muchas personas nos van ayudando en el camino. Y otras personas han trascendido a través de mí, quienes me ayudaron. Es parte de lo que yo tengo que regresar, ayudar a los demás y trascender a través de los demás. Y bueno, este es el camino que ahorita estoy siguiendo. Dijeran los gringos, el journey que estoy emprendiendo. Pero bueno, lo estoy emprendiendo desde el 99 que egresé. Es más, lo estoy emprendiendo desde el 92, que a los 15 años empecé a trabajar en una nevería cuando estaba en preparatoria, ¿verdad? Entonces, he estado haciendo muchas cosas, aunque en mi currículum profesional oficial tengo nada más 2 trabajos en los últimos 20 y tantos años, pero la verdad es que he hecho una gran cantidad de cosas que me apasionan. Por eso
creo o estoy seguro también todos los hobbies que tengo, que te fijas que tienen que ver mucho con estar creando, estar haciendo la jardinería, la panadería, la lectura, que es vivir diferentes mundos, la escritura, que es el poder tú también crear esos mundos. Entonces, por ahí va mucho de esto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rogelio. Y ahorita que decías que estabas hablando sobre el trascender, el transformarte, me llegó a la cabeza recientemente de una masterclass en la plataforma que tengo y me acordaste mucho este tema que debes de conocer de Frederick Laloux sobre las Steel Organizations y cómo la última cúspide, o bueno, la última evolución de la organización que él promociona es Steel y tiene este propósito transformador y este tema de trascendencia, pero ya a nivel como un ecosistema vivo, la empresa, y no sé, me acordaste bastante con tus palabras de eso. Me resonó mucho y creo que este cambio de paradigma que me estás platicando tú es el que debemos estar buscando ahorita, tanto personal y también en el ámbito organizacional. Y recomiendo bastante, si por ahí alguien no ha leído el tema de Transforming Organizations de Frederick Laloux, es muy buen libro sobre el tema de desarrollo organizacional, pero también un tema personal y un tema también existencial, como ahorita tú lo estás mencionando, ¿no? En un plano también donde tú buscas transformarte y trascender. Y de hecho, había otra frase que decía que la especialización es solamente para los insectos, que nosotros debemos ser esta mezcla rara o sin ninguna definición, donde sí soy panadero, soy hijo, soy filósofo, también soy VP, también soy emprendedor, que no hay una definición o ya no hay una especialización única, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, la verdad que me estás diciendo, me hace bastante sentido. Y déjame decirte, perdón Sergio, algo que me gusta mucho de lo que estás diciendo, que también lo conecto con la famosa pirámide de Maslow, muchos años, y también con otro libro que es La dinámica espiral, que tiene que ver también con estos niveles de cómo vamos creciendo y cómo vamos trascendiendo. Y finalmente, algo que a mí siempre me gusta decir es que a mí no me define mi profesión. O sea, yo ejercía, servía, prestaba mis servicios en recursos humanos como vicepresidente, pero no era el vicepresidente, era desde la perspectiva organizacional, pero no desde la perspectiva personal. Es decir, muchas veces permitimos que nuestra profesión nos defina y se olvida el individuo, se olvida la persona. Entonces, al estar tan ligado nuestra vida personal con nuestra profesión, es que si algo sucede en el tema profesional, nos caemos y la gente se jubila y se cae porque no sabe hacer otra cosa más que la posición que tenía. Y este es un tema personal y más que un tema, es un pensamiento personal. Yo no sé si eso realmente, y lo digo con mucho cuidado, nos permite trascender y florecer totalmente con todo el potencial, cuando en vez de que nos definan lo que somos per se como individuos, permitimos que nos defina nuestra profesión. Ok, ahí planteas un, un problema, bueno, no sé si lo diría yo como un problema, sino como un tema de decir, sí, o sea, fuera de la empresa, fuera de ser VP, fuera de ser coordinador, ¿quién soy? ¿No? Que a eso te refieres, como a este tema de me identifico y fuera de ahí, pues ya no soy nada. O, bueno, no soy nada, sino es lo único que me define. Buscar como tener estas salidas aparte del tema del trabajo y que no nada más nos define esta parte, porque sí, definitivamente ahorita, y creo que vamos saliendo también de esta escuela de pensamiento de trabajar. Creo que ahorita lo veo en LinkedIn, tú también estás súper presente ahí, con muy buen contenido, por cierto. Eh, y yo lo he visto mucho en todos los contenidos que veo que se viralizan. Va muy enfocado al tema de la realización como persona, de ir dejando poco a poco tanto el tema laboral. Incluso hace poquito vi un en específico que me pareció muy relevante, de una persona que dice: mi esposa y yo trabajamos bastante, mi esposa renunció, se dedicó más a los niños, tenemos el 50% del ingreso en la casa, pero somos más felices, vivimos más así. Entonces creo que estamos viendo el inicio de este tipo de pensamientos y definitivamente las generaciones que vienen van a premiar más eso. Y ya viene un gig economy brutal en Estados Unidos, va a venir acá el tema de freelance. Todo eso creo que va a revolucionar también las relaciones y cómo tenemos el trabajo. Muy bien, Rogelio, tú antes de ahorita estar como partner en Think Talent, estuviste 7 años
como VP en Christus Health. Cuéntame ahorita, durante la pandemia, ¿cuáles veías tú que fueran los retos que enfrentó la organización y cómo tú desde esa posición los pudiste maniobrar y llevar a buen puerto, ¿no? Mira, creo que estos últimos 15 meses aproximadamente han sido tremendos para todas las organizaciones. No importa en qué sector estemos, ha sido muy, muy complejo. Obviamente hay sectores que han salido muy beneficiados, económicamente hablando, y hay sectores que han salido muy perjudicados. Pero aún dentro de los sectores que ha habido beneficio económico, si lo queremos ver desde esa perspectiva, los retos han sido muchos, han sido tremendos. Entonces, el primer reto, creo, si lo podemos dividir en varios temas, el primero fue el miedo. Fíjate cómo todas las personas, y yo he hablado varias veces de esto, y es algo que quiero que no lo olvidemos, porque en cierta manera ya lo pasamos, más ahora que el proceso de inoculación está tan avanzado, pero cuando 2020, febrero, más o menos enero, febrero, cuando esto se empieza a volver un caos a nivel mundial, y poco después la Organización Mundial de la Salud lo dictamina como una pandemia, nos estábamos enfrentando a un miedo, pero a un miedo abstracto. No era un miedo diferente a aquellos miedos que tú puedes entender, que puedas tocar. Había mucha gente que lo equiparaba el momento tan crítico que estábamos viviendo a la Segunda Guerra Mundial. Hay varias diferencias, evidentemente. Creo que la más importante de ellas es que por primera vez fue un evento que era de alcance mundial. La Segunda Guerra era una guerra netamente europea, sí, un poco asiática con lo que sucede en Japón, pero era un tema netamente europeo. Y una guerra es un miedo material. ¿Por qué material? Porque tú sabes lo que está sucediendo, o sea, conoces que hay armas, que hay explosivos, y entonces esto no es que puedas o no hacer frente, pero al menos lo entiendes. Que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde una guerra en general es un miedo concreto, aquí es un miedo abstracto. Entonces a eso nos estábamos enfrentando al principio, no sabíamos de lo que se trataba, no entendíamos la enfermedad. Por eso al principio veíamos que los gobiernos decían una cosa y luego decían otra: ponte el tapabocas, quítate el tapabocas, distancia, no distancia, si funciona, no funciona. No era que estuvieran jugando, no era un tema de incompetencia, era un tema de desconocimiento, y por eso ese miedo tan abstracto. Entonces nos enfrentamos todos a eso. Los colaboradores, los empleados, no sabían cómo reaccionar ante este tema. Imagínate yo, que estoy en la industria de la salud o estaba en la industria de la salud, pues todavía es muchísimo más crítico, porque los empleados que están en contacto con pacientes, lo único que sabían era que eventualmente se iban a enfrentar a esto, pero no sabíamos cómo cuidarnos. Tú también te acordarás, quienes nos están escuchando se acordarán que al principio en algunos hospitales, incluso aquí en Monterrey, se usaban trajes como de buzo o trajes como espaciales, que eran lo que pensaban que iba a ayudar. Después nos dimos cuenta que no era tan así, pero esa fue la evolución. Primer parte. Segunda parte, cuando el gobierno dice vámonos todos a casa. Muchos colaboradores tenían temas de comorbilidades y tenían temas que que podían poner en riesgo su salud. Entonces hubo un momento en que nosotros, un sistema de salud que teníamos que estar operando al 100%, que era un tema crítico, o sea, un tema de seguridad nacional en aspectos de salud. Todos los hospitales públicos y privados teníamos que estar operando al 100%, pero más o menos un 20% de nuestros colaboradores clínicos tuvieron que irse a casa por este tema. Entonces, imagínate el estrés para las personas que continuaban trabajando. Entonces, del miedo pasamos al estrés. Y en este inter, el tema económico. Fue un tema muy complejo. Muchas organizaciones empezaron a cerrar, otras organizaciones vieron cómo retenían a sus colaboradores. Entonces, he leído ya ahorita que esto va en cierta manera en declive en ciertos países, o que está un poco más controlado, o que es mucho más entendible, que dicen es que la posición de recursos humanos en general, la figura de recursos humanos, está agarrando un nuevo auge y se está viendo su tema tan crítico dentro de las organizaciones y tan estratégico. Pues claro, nunca nos habíamos enfrentado
a algo donde nuestro recurso humano, nuestra planta productiva se viera tan afectado y que teníamos que cuidarlo no por el aspecto económico, sino porque eran vidas. Entonces, esos fueron los retos. ¿Cómo lidias con algo que no conoces, que te produce miedo, te produce estrés, traes riesgos económicos, pero además tienes que asegurar los procesos de negocio, de recursos humanos, pero cuidando personas, ¿verdad? Ya no importa el sector, cuidando personas, cuidando vidas, cuidando gente que no pudo trabajar desde casa, que tenía que estar físicamente en sus instalaciones. Entonces, no fue menor lo que los equipos de recursos humanos en todas las organizaciones tuvieron que enfrentar. Totalmente. Y ahorita que decías del miedo, recuerdo algo que es muy del tema psicológico, que es una parte muy fundamental de terapia, es precisamente estar vocalizando los temores. Y ahorita mencionabas, era un miedo abstracto, era algo que no sabíamos que era nadie y que los gobiernos sí recuerdo. Primero no, luego me acuerdo que en Ciudad de México no suspendieron uno de los festivales más importantes a nivel nacional, no había problema y sí, tienes toda la razón, o sea, no es un nivel de incompetencia, sino es aquí dicen A, luego Europa dice B, pero Asia dice C, entonces ¿a quién le hacemos caso? Y creo que este tema de vocalizar el miedo lo define, que ahorita también hablábamos de definición, y así mismo lo acota. Y ahora ya sé a qué le tengo miedo y ya no es como esta figura abstracta donde puede ser la planta, puede ser sí. Y también, y tú me imagino lo viste, hay un meme donde decía que cuando nos encerraron en marzo, abril, realmente había muy poquitos casos de COVID, o sea, había prácticamente, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues nada más estaba muy replegado en San Pedro, que era donde llegó una parte de la población que lo tenía y empezó. En otros municipios era 2, 3 casos y todos estábamos encerrados con mucho miedo y ahorita que hay verdaderamente bastante, pues ya el tema y no quiero ser irresponsable al hablar de esto, porque hay que seguir los protocolos sanitarios, pero también hay mucho hartazgo y se nota en la cantidad de gente que está viajando por Semana Santa, o viajó a Semana Santa, ahorita viene vacaciones de verano y pues va a ser el mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, desde tu trinchera, porque hay algo que no me había, digo, evidentemente lo tenía en cuenta, pero es más evidente cuando te tengo aquí enfrente. Tú estabas en una institución de salud. Eso quiere decir que tenías que operar 24/7, inclusive más, y tener ciertos protocolos y todo. ¿Cuáles fueron las estrategias o las maneras en que tú mantuviste las cosas desde tu trinchera, que ya hablamos y creo que todos estamos de acuerdo con los directores, además de ti, que esta parte de RH se volvió un área estratégica, ¿no? No un área de nada más de soporte, sino un área estratégica. ¿Qué estrategias utilizaste desde ahí, desde la vicepresidencia, para manejar y contener esta emergencia y qué cosas tropicalizarías a lo mejor de eso a otro tipo de problemas o situaciones que puedan existir? Aquí creo que la parte más importante en cualquier crisis es primero mantener la calma. Por eso los famosos cuartos de crisis, por eso la gente especialista en manejar este tipo de cosas, porque los humanos es natural y requerimos cierto entrenamiento para no hacerlo, tendemos a sobrereaccionar. Sobrereaccionamos, engrandecemos las cosas y entonces eso nubla nuestro entendimiento. Entonces ese sería el primer elemento. Aprender a manejar cualquier tipo de crisis sin esa sobrereacción. El segundo tiene mucho que ver con trabajo en equipo. Recursos humanos, hablando de un hospital, no podría hacer la chamba sola. Hay muchísima gente involucrada. Gente de epidemiología, gente de calidad médica, gente del área de enfermería, de todas las áreas, porque son especialistas en su tema. Lo que prácticamente todos los hospitales hicieron, y el cual fue nuestro caso, es que había un líder de epidemiología, que es quien estaba dictando los criterios, ¿no?, que había que seguir también dentro de lo que iba conociendo y entendiendo, y de ahí ibas gestionando. El primer tema definitivamente fue todo el equipamiento personal para los colaboradores, tener el suficiente equipamiento. Empezó a escasear tremendamente. Vimos cómo en Estados Unidos hubo un momento en que no había mascarillas N95 de grado clínico. Tuvieron que reconfigurar fábricas para poderlo tener.
En México no se dio tanto ese fenómeno de proveeduría porque ya a nivel mundial se había equilibrado la oferta, se aceleró, temas positivos de libre mercado, si queremos encontrar algo en este momento tan convulso. Y una vez que vas, primero no sobre reaccionando, segundo, el tema de trabajar en equipo, tercero, el equipamiento, y cuarto, protocolos. Era un tema de estar entrenando todo el tiempo. Tú ahorita lo decías muy bien, Sergio, la gente nos cansamos, se nos olvida, sí, nos fastidiamos. Entonces, este virus, esta enfermedad, no puedes decir que es ni bueno ni malo, porque pues el virus no es ni bueno ni malo, simplemente es, no hay que trimurar, pero sí busca, o ante cualquier error en el cuidado de las personas es donde se produce la infección. Entonces, siempre traer esa concientización de qué es lo que tenías que hacer. Ojo, también cuando tú sigues protocolos, cuando sigues entrenamientos, también tienes que tener mucha seguridad de no hacer cosas adicionales, porque el hacer cosas, gente que se ponía doble guante, bueno, el ponerte doble guante puede traer otro tipo de riesgos cuando te estás quitando uno, y una falsa sensación de seguridad, etcétera. Mira, yo entrevisté para mi podcast, creo que poco antes de la pandemia o muy al inicio de la pandemia, al piloto por ahí creo marzo, abril, al piloto de una aeronave. Y entonces estábamos hablando acerca de trabajo en equipo y de cómo es el manejar un avión. Y yo le preguntaba al piloto, algo que a mí me llama la atención es que tú no sabes con quién vas a trabajar. Un día tienes un piloto, otro día tienes otro, una tripulación. Entonces no conoces a la gente, o si la conoces tiene que haber un tema de coincidencia, sobre todo en aerolíneas muy grandes, pues los equipos se van rotando y andan por todas partes. Le digo, ¿y qué tan complejo es? Hablando del punto de vista humano, me dice, es lo más sencillo que existe cuando la gente se apega a los protocolos, porque en esos momentos tan críticos como manejar una aeronave de estar a 10,000 pies de altura, no estás trabajando con personas, estás trabajando con protocolos, y al momento que aprendes a trabajar con protocolos y los respetas, no importa quién está ahí. Me dijo, por eso ante una falla en un protocolo, no importa si eres capitán o no capitán, el copiloto tiene derecho a levantar la voz en ciertos temas, hacer ciertos reportes, porque no es lo que la persona cree, piensa, siente, es protocolo. Esto fue lo que hubo que trabajar en la pandemia. Y finalmente, y no menos importante, y creo que ahí muchas personas, muchas organizaciones seguimos, el tema del estrés, el tema del cansancio, el tema del burnout. En hospitales fue tremendo, sobre todo para personal clínico, una cuestión de cansancio. Tú lo ves en las fotos de cualquier hospital, la gente, la piel lacerada por el tema de las mascarillas, personal clínico durmiendo en cualquier lugar, y durmiendo es un decir, descansando, tratando de cerrar un rato los ojos, porque obviamente tú te vestías con tu equipo de protección. Ir al baño, ir a ingerir los alimentos, es afuera todo el protocolo, ir, regresar adentro todo el protocolo, jornadas exhaustivas. Hacía falta personal clínico, y luego no era de contratar, era un tema de capacitación. Sí. Vimos cuántos países no dijeron, es un tema de ventiladores, construyamos ventiladores. Construir ventiladores es relativamente fácil, ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decretó la reconversión de fábricas, incluso fábricas de Ford fueron reconvertidas para hacer instrumentos o pertrechos de guerra. Bueno, aquí podías hacer lo mismo. El tema es quién te los va a operar. No hay nada más complejo que entubar pacientes. Entonces, o sea, había veces que había, pues sí, el equipamiento está, pero ¿quién lo opera? O sea, no era cuestión física de poner más camas. Vamos a poner más camas y más ventiladores. No, era un tema de tener gente capacitada, y entre que había gente que estaba fuera por la cuestión de los riesgos que padecía al principio, y que los hospitales todos estaban trabajando a máxima capacidad. Entonces eso causó un gran estrés, un gran cansancio, un gran burnout, y es lo que las organizaciones tuvimos que hacernos cargo. Y ahí roles como el de recursos humanos pues fue muy importante, ¿verdad? Junto con áreas de medicina laboral o áreas de apoyo psicológico, las empresas que la tenían, Norma 035, quienes ya lo tenían muy implementado, pues ahí hay ciertos elementos importantes. Entonces,
Esos fueron los retos, Sergio, que estuvieron enfrentando principalmente las instituciones de salud. Siguen enfrentando en este momento, al menos en México, en menor, o sea, en menor medida porque estamos en una disminución. Esperemos que esto así continúe, sí. Pero eso es lo que nos hemos enfrentado, lo que se han enfrentado las instituciones de salud. Wow. De hecho, te digo, ahorita que estabas mencionando el tema del cansancio y todo eso, se me puso la piel de gallina, porque sí, definitivamente, y creo que se merece una felicitación y un reconocimiento en todos lados, el personal médico, desde enfermeros, gente que apoya en laboratorios, hasta los médicos en sí. Total y completa reconocimiento. Y de hecho, me acordé que fueron Person of the Year en el Time Magazine y salía un compendio de fotos, la verdad, increíbles y muy, muy pues fuertes, son estampas que cobran vida por sí solas. Y aunque ellos son quienes estaban en contacto con el paciente directamente, sí. No olvidemos toda la gente que hay detrás, gente en los hospitales, gente, y hablando para que el paciente tenga experiencias memorables, gente de mantenimiento, sí. Colaboradores de nutrición, colaboradores de intendencia, colaboradores de admisión, etcétera, etcétera, que vivían de diferente manera y diferente dimensión, pero estaban ahí y sí, sé que son cosas diferentes, pero también no los olvidemos como factor súper importante para esto que hemos vivido en todo el mundo. Totalmente. Y dos puntos que aquí anoté de lo que mencionabas. El primero es, ahorita que decías protocolos, lo repetiste. Eso me hizo recordar, hace poco estaba leyendo en algún artículo seguramente, a este ejecutivo de General Motors, Jack Welch, y él hablaba mucho de, oye, le preguntaron, oye, ¿cómo le hacemos? Porque tú creo que implementaste un muy buen sistema de rewards, una buena cultura organizacional. ¿Cuál es tu mayor tip? Y él decía, repetición, repetición, repetición. Tienes que estar verbalizando a tus colaboradores sobre qué es lo que buscas, cuáles son las metas, y no te canses, no porque haya un memorándum, no porque haya correos, no porque haya todo esto, se van a acordar. Tienes que verbalizar hasta que sea algo del día a día. Y por último, algo que hay, no que no esté de acuerdo, pero creo que hay un ligero un twitch de complejidad, como ahorita que dices de los aviones, donde hay un protocolo ante una situación de emergencia. Algo que yo noté, porque hablaba con distintas personas, sobre todo el giro. Yo tengo una agencia, entonces nosotros, la verdad es que yo vi mi facturación ir del 2019 al 2020 a un 40%, o sea, fue una caída estrepitosa. El tema fue, no tenemos, y me suena un poquito lo que tú decías, no tenemos protocolos de crisis y no existía nada de esto. Todos hablábamos de VUCA en el 2018-2019, pero realmente nadie lo vivía. Sí lo vivíamos a lo mejor en cierta medida, ya lo había vivido el sector inmobiliario en el 2008, pero creo que no habíamos vivido tan fuerte y creo que, y ahorita me viene a la mente esto, creo o debería haber alguien enseñando o alguien instruyendo metodologías para que si se te cae tu core de negocio, ¿qué puedes seguir haciendo? Porque no hay protocolo de A, B, C para realmente poder hacer un cambio ahí y alinear todo a una nueva idea de negocio o algo ahí, porque sí, definitivamente el Black Swan de que escribía Nassim Taleb se hizo verdadero. En eso estaba pensando. VUCA se vivió al 100% y el mejor, y siempre lo digo, el mejor transformador digital se llamó COVID-19. Ese fue el transformador digital realmente para todos, ¿no? Entonces, creo aquí que deberíamos, para mi tarea, ¿no? De cómo volver a hacer este switch de cambio de core de negocio cuando se te cae un tema de una cantidad fuerte de facturación porque el core de negocio se cayó por A, B o C, porque va a seguir pasando. Yo creo que tenemos el cambio climático, tenemos el tema de ahí viene temas de inundaciones, ciertas ciudades que están en riesgo de inundarse, etc., muchas cosas que van a poder, de hecho no sé si sepas, pero hace rato me enteré de un dato bien interesante y es que pues tú sabes que el tema de la comida, pues algunos forecasts dicen que va a escasear o que a lo mejor va a haber un tema ahí con los GMOs, bla, bla, bla. Bueno, no sé si tú sepas, pero el primer lugar, la persona número 1 dueña de campos para sembrar comida, que no es empresa, o sea que es una persona física,
es Bill Gates en Estados Unidos. O sea, él es la persona que más tiene, no a nombre de Microsoft, sino a nombre propio, de campos para sembrar comida. Entonces, junto con el agua, la comida se están convirtiendo en temas de inversión y de visión que debemos estar viendo futuro porque puede haber cambios o black swans en el futuro, como ya mencionaba, ¿no? Sí, yo ahí lo único que recomendaría adicional a esa lectura que se me hace muy buena del mismo Taleb, el libro Antifrágil, que cómo sacar ventaja del caos, ¿verdad? Cómo estar preparado, porque a final de cuentas estos cisnes negros, pues vistos en retrospectiva es bien fácil decir, pues obvio, ¿verdad? Que iba a suceder, que es lo mismo que dice precisamente el libro, pero no puedes prever o difícilmente puedes prever algo que nunca ha sucedido. Por peor escenario que plantees en la mente, es un poco lo que dice Taleb, pero sí puedes estar preparado para que cualquiera que sea el escenario te afecte lo menos posible o no te afecte o incluso salgas beneficiado de este tema. Es complejo el tema, evidentemente, tiene mucho que ver el tipo de industria en la que estás, del sector, etcétera, pero tanto si eres empresario, líder o eres persona, hay que estar preparado para estos cisnes negros, precisamente. Sí, totalmente. De hecho, un muy buen ejemplo es un cliente de nosotros que está en León, Guanajuato. Ellos antes de la pandemia nos pedían personal y era una planta de pieles. Ya sabes que en esa zona ese tema es un boom. Y hicieron una reconversión de líneas y en lugar de hacer botas, de hacer bolsas, empezaron a hacer cubrebocas. Entonces creo que eso para mí fue un ejemplo fascinante y fue uno de los clientes que sacaron a flote el 2020 y que por eso también estamos aquí prácticamente porque sí, hubo que hacer reconversión de negocio, totalmente. Muy bien, vamos a pasar a la segunda etapa con otro tipo de preguntas. ¿Cómo, Rogelio, o qué tips o qué insights nos puedes dar respecto a cómo escalar dentro de tu organización? Si buscarlo directamente, poniéndolo en palabras muy bíblicas, se da por añadidura después del esfuerzo, si es algo como lo que dicen del amor, de que no, si lo dejas de buscar llega a ti. Cuéntame tu enfoque, porque yo he escuchado, esta pregunta la hago seguido y los 3 aspectos y más siempre me las han respondido. Es que mira, hay cualquier cantidad de respuestas y obviamente cada quien platica como le va en el baile, ¿verdad? Una de las definiciones que a mí más me gusta es hablar, ¿existe la suerte o no existe la suerte?